La verdadera gracia te conduce a servir a los demás. Yo sé que alguno puede estar preguntándose, ¿cómo mezclamos eso? ¿Cómo mezclamos servicio y sufrimiento? Esas dos cosas no deberían estar en la misma página. Pero en medio de eso, quiero que cada uno de ustedes nos preguntemos allí donde estamos. ¿Estamos siendo cómplices de un mundo de maldad? ¿Hacemos parte de ese sufrimiento? ¿Nos sumamos a eso que está causando el sufrimiento en la sociedad? Porque no tuvimos ningún problema, no hubo ninguna respuesta que dijera la sociedad está feliz, la sociedad está muy bien. Todas fueron respuestas difíciles. Estamos claros de que la sociedad está en un momento difícil. Ahora, tú y yo, ¿somos cómplices? ¿Consentimos con esa maldad? ¿Consentimos con esa oscuridad, con ese temor, con ese sufrimiento? Yo les dije que yo les iba a hablar desde el corazón. Y por eso quiero hablarles de algo muy, muy cercano a mí. Y es cómo ese dolor y ese sufrimiento ha llegado a mi vida. Porque por supuesto es muy fácil hablar sin el corazón en esta clase de situaciones. Ese dolor que está pasando la gente en Siria o ese dolor que está pasando en Venezuela, pero es que como yo no tengo un familiar venezolano, pues me duele. Y fue lo que pasó durante muchos años con nuestra guerra que desangró al país. Como no pasaba en la puerta de nuestra casa, como no pasaba al interior de nuestra familia, o nos dolía solo cuando llegaba a tocar la puerta. En mi caso, mi familia, yo soy colombiano, yo siempre les he dicho a las personas que me preguntan de dónde, yo les digo que soy colombiano, porque he vivido por todo el país. Y eso me ha permitido darme cuenta que mi familia, que ha sido como nómada, ha sufrido los problemas de donde hemos estado. ¿Listo? De la ciudad donde hemos estado. Ahorita ellos están en Cali. Y una de las cosas que me costó fue cuando el Señor me llamó a venir a Medellín y servir en Medellín y por Medellín, porque era desprenderme de mi familia. Es otra charla, otro momento, pero el Señor ha sido muy bueno porque nos ha dado familia aquí. Nos ha dado familia. Pero en un momento fue muy difícil. Y mi familia hoy está pasando por enfermedad. Yo compartí esta semana en el chat de la iglesia que mi abuelita, como la jerarca de la familia, esa mamá que es como la matrona de toda la familia, anda con un cáncer. Y mi tío, su hijo mayor, el hombre mayor, está todavía peor, con un cáncer todavía peor. Eso ha tenido a la familia muy golpeada. Muy, muy golpeada. Y frente a esa enfermedad, súmenle que yo, terminando el año pasado, estaba en una crisis. La primera vez que viví una depresión en mi vida. Yo no soy una persona depresiva, normalmente soy una persona alegre, con mucha emotividad y echado para adelante, bueno, un montón de cosas pues. Llevo 6 meses en los que me ha costado, literalmente, ya estoy saliendo, gracias a Dios, pero me costaba levantarme de la cama, o sea, estaba golpeado emocionalmente. Y en medio de esa situación, por supuesto una depresión, siendo cristiano levanta preguntas, ¿será que qué es lo que pasa? ¿Por qué veo todo tan oscuro? A ver, yo soy misionero hace más de 10 años, entonces, ¿qué está pasando? O sea, no debería estar siendo misionero, o sea, eso se levantaban unas preguntas muy profundas en mi vida. Pero una que se levantó en medio de esto fue, ¿cómo reacciono frente al dolor de mi familia? Cuando ese dolor se vuelve real. Y yo sé que aquí hay hermanos que entienden justo en este momento, no que lo han vivido antes, sino que en este momento están viviendo dolor. Porque frente a eso uno tiene dos situaciones. Mi familia no es cristiana, nadie en mi familia es cristiano. Entonces la forma en que lidian ellos con el dolor es diferentísimo. O sea, les abro mi corazón, parientes muy cercanos para no ponerme a decir cuál y cuál y cuál, pero unos con el alcohol, algunos más jóvenes con la droga,
Yo vengo de ahí, o sea, vengo de vivir mi familia, o sea, yo era parte de mi familia, yo probé un montón de cosas. Ellos ahorita reaccionan así frente a eso. Y ahí hay una cosa que me invita a mí, este dolor, y es a hacerme loco. El dolor y el sufrimiento me hacen desentenderme. Estoy en Medellín, estoy ocupado, vea, lloro por ustedes, Dios los bendiga, pero ¿o cómo me comprometo con ese dolor? Porque seamos sinceros, frente al dolor, lo que hacemos normalmente como cristianos es una de dos. O nos aislamos, nos desentendemos, no, entonces yo me voy, y sí, vivo en mi comunidad, y me encierro en mi vida y en mis relaciones cristianas, y todo se vuelve, trato de vivir como desentendido de ese mundo de dolor que hay allá afuera. O me aíslo, me amoldo, perdón. Me amoldo es reacciono exactamente igual. Hago parte de. Y ambas son tentativas. Ambas han sido tentación para mí en este tiempo. O aislarme, o venga, hagamos algo como para distraernos. O sea, metámonos en internet y les compartí a los jóvenes que he estado luchando mucho con meterme en internet y perder tiempo. Porque es una forma en que esa adicción al internet me genera como estar no echándole cabeza a la situación. Pero frente a eso el Señor tenía mucho para decirme, porque es una tensión dinámica. Vivir frente al dolor genera una tensión en hasta qué punto sí me comprometo, hasta qué punto tengo que decir basta ya, y eso no permite respuestas rápidas. C.S. Lewis, un autor que me fascina, dice que el dolor es el megáfono de Dios para despertar un mundo de oídos sordos. Y por supuesto el dolor a mí me despertó. Porque el dolor te compromete, el sufrimiento te compromete. El sufrimiento te pone en estado de alerta. Y te pone en estado de alerta para darte cuenta, hay más gente sufriendo. Cuando tú sufres, te das cuenta que hay otros que también están sufriendo. Cuando tú sufres, te vuelves sensible a darte cuenta en nuestro país, hay mucha gente que está sufriendo. Y eso es lo que ha estado pasando en mi vida, que no he podido tener respuestas rápidas. Respuestas rápidas de, ¿qué pasa con mi familia? Una familia con la que ha sido difícil, soy el único cristiano, no me entienden, en un primer momento me rechazaron, ahorita cómo me acerco a ellos, los sirvo, ellos han dicho que yo lo que hice fue que cuando me volví cristiano me alejé de ellos, porque ya no iba a muchas actividades que ellos hacen normalmente, donde son hasta las 5 o 6 de la mañana y pesadas, y entonces me separaba, pero entonces ahorita cómo hago para servirlos en medio del dolor y mostrarles el evangelio. Ha sido difícil, ¿hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? Cuando se quedan solo los primos, y los primos pues, reunión con primos es muy compleja para mí. Pero como a ellos que están muchas veces haciéndoles de los locos frente al dolor, y es la típica familia colombiana. Por favor, mi familia es la típica, yo digo que es la típica familia posmoderna colombiana. Los jóvenes, muy locos. Los adultos, metidos en su trabajo, amando su empresa, y las abuelitas y los abuelitos como los patrones de esa gran familia, ¿no? O sea, es la típica. Y frente a eso, veo también el reflejo de nuestras vidas. Problema. ¿Cuál es el problema que vamos a ver hoy? Que los cristianos, y lo digo yo poniéndome de primero, los cristianos frente al sufrimiento, nos amoldamos o nos aislamos. O somos uno más y vivimos igualito, no se nota. Pero es que vos no seas cristiano, es que no se te nota. Bacano. O la otra, yo me aíslo para no contaminarme, me aíslo para no tocar esa maldad, me aíslo para no estresarme, para no cargarme. La propuesta que tiene el texto el día de hoy, la respuesta es seguir el ejemplo de Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús. Como dirían los griegos, what will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Esa pregunta es clave. Esa pregunta ayuda mucho. ¿Qué haría Jesús en este momento? Y la invitación que nos hace el Evangelio de esta mañana es reconfigurar el dolor. Cambiar la visión, la mirada, la imagen que tenemos acerca del dolor en nuestras vidas. Haga de cuenta como cambiar la configuración de un computador. Que se dañó, dejó de funcionar, toca reconfigurarlo. Reiniciar el programa y reconfigurarlo porque es que se dañó. Vamos a hacer la lectura del texto que vamos a ver hoy.
Primera de Pedro 4, del 1 al 11. Ya vimos la semana pasada cómo el Señor nos llama a hacer armonía en medio de una sociedad, ¿verdad? Cómo nos llama a ser nosotros los que ponemos ese ritmo para que la música suene bien. ¿Se acuerdan? Y nosotros somos invitados a eso. Y por supuesto, después en la misma carta, después de nuestro texto, el Señor les está diciendo a ellos: alégrense en medio del dolor, alégrense en medio del sufrimiento. Pero hoy, primera de Pedro 4:11, ¿ya están ahí? 4 del 1 al 11, ¿ya están? Voy a leerlo en la nueva versión internacional, la NBI. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, literalmente padeció la muerte, asuman también ustedes la misma actitud. O como dice otras versiones, ármense también ustedes de ese mismo propósito. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, versículo 6, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Segunda parte de nuestro texto. Ya se acerca el fin de todas las cosas, Maranata. Así que, para orar bien, ¿qué? Manténganse sobrios y con la mente despejada, dedicados a la oración, dice otro texto. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hable como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vemos algunos elementos claves. Yo veo aquí claramente tres partes muy claras y muy definidas. Una que va desde el versículo 1 al versículo 6, que es una invitación clara. Otra que va del versículo 7 al 11, que es cómo vivimos eso, o por medio de qué vivimos esa invitación. Y el final, en la última parte del versículo 11, 11b, que nos dice ¿para quién es esto? ¿Para qué hacemos esto? La idea que quisiera transmitirles hoy a través de este texto es reconfigurar el dolor. Reconfigurar el dolor se da al servir con amor para su gloria. Miren, yo empecé diciéndoles una pregunta muy clave. ¿Somos cómplices tú y yo del sufrimiento o del mal? ¿Celebramos esa cultura que nos ha llegado, la cultura del vivo vive del bobo? ¿Celebramos eso? ¿Celebramos el hecho de que somos avispados? ¿Celebramos el hecho de que nosotros no somos los que estamos recibiendo el bullying, sino que nosotros somos los que hacemos el bullying? ¿Celebramos las formas de corrupción en nuestro país? Haz que pude tumbarle unos pesitos al Estado. ¿Celebramos esa cultura? ¿Celebramos la maldad en cualquiera de sus formas? Por ejemplo, una forma muy clara, cuando era un niño en el colegio, celebro cuando a un compañero le hacían bullying ofensivo.
no lo hago. O sea, yo no soy el que lo está haciendo. Celebro, me río. En estos días veía un video en Estados Unidos, en un barrio de afroamericanos en Estados Unidos que estaban pegándose, estaban peleando. Y llegó un señor y se paró en medio de los dos. Fue impactante ese video porque les decía, paren, miren, ¿esos son sus amigos? ¿Esos son sus amigos? Se están riendo de ustedes cuando ustedes están molestos. Esos no son sus amigos. Esos no son sus amigos. Y me hacía pensar cuántas veces nosotros consentimos con el mal. Consentimos con esa clase de actitudes que no están bien. Miren, reconfigurar el dolor. La primera parte del texto nuestro nos dice esa base, ese ejemplo. Dice, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, imítenlo. Sigan su ejemplo. Es que Él murió para darnos ejemplo a nosotros. Primera de Pedro, antecitos en el 2, nos dice, sigan sus pisadas. Y nos dice para qué. Porque el que sufre rompe con el pecado. Líbranos del mal, termina diciendo el Padre nuestro, ¿no? Líbranos del mal. Ese mal que está tan metido dentro de nosotros. Al cristiano se le está diciendo acá que el sufrimiento tiene propósito, que el sufrimiento tiene significado, que no es sufrimiento por sufrimiento, que cuando tú y yo sufrimos, somos invitados a ver a Jesucristo que sufrió y que eso tiene un propósito hermoso en nuestras vidas. Nos libra del pecado, corta con el pecado. Ya basta de vivir como estabas viviendo. Esto no quiere decir que nosotros vamos a empezar a buscar entonces el sufrimiento. No, entonces voy a buscar ser más sufrido. Voy a hacer que mi situación sea más difícil. No. Basta cada día con su propio afán. Ya te viene tu propio sufrimiento, tranquilo. Pero la invitación es a seguir a Jesucristo en su sufrimiento. Y nos está diciendo ¿por qué? Porque hemos perdido mucho tiempo. Porque si caminar en ese mundo de inmoralidad, en ese desenfreno de inmoralidad, como dice, es perder el tiempo. Es perder el tiempo. No fuimos creados para eso. Y yo sé muy bien qué es perder el tiempo. ¿Qué es perder el tiempo? Y después nos dice, claro, cuando ustedes vivan de esa manera, cuando ustedes vivan muriendo al pecado, cuando ustedes decidan vivir para Dios en todas las áreas de su vida, cuando ustedes decidan decir, no más, no voy a ir con esto, cuando ustedes decidan incluso vivir esa obediencia a Dios, en cada aspecto va a costar. Y va a costar sufrimiento. Y los van a señalar. Y los van a señalar diciendo, extraño, es que eres raro. Y ustedes y yo sabemos qué significa ser el extraño. O sea, yo soy el único cristiano de la familia. Cuando me convertí al cristianismo, mi familia decía, preferimos que usted sea la oveja negra a que usted sea cristiano, hermano. Porque tenían un montón de ideas en la cabeza de lo que era cristianismo. Esa familia es a la que hoy Dios me llama a decir, están sufriendo. Están sufriendo. Y nos llama a decir, vean, descansen, porque cuando ustedes sean atacados, recuerden, déjenmelo a mí, el juicio es mío, yo me haré cargo, déjenmelo a mí. Porque aunque murieran en medio de ese sufrimiento, ustedes tienen vida eterna. Para eso fue predicado. Y ese versículo 6 es hermoso porque resume muy bien ese evangelio. Para eso fue predicado el evangelio aún a los muertos. Para que juzgados en la carne vivan conforme al Espíritu. Y nosotros en un sentido somos así. Somos muertos juzgados conforme a la carne. Vivimos como muertos a la carne. Y vivimos por eso conforme al Espíritu. Pero entonces, en medio de este sufrimiento, vean, hermano, esta carta fue escrita por Pedro, el apóstol Pedro, y fue escrita a un contexto. Él estaba en Roma y les está escribiendo a los de
la actual Turquía, Irán, Irak, esa parte baja de Asia. Y es que les está diciendo allá, acuérdense, primera de Pedro 1 que dice al Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Les está diciendo a esa gente, es que la persecución está dura, los están matando por ser cristianos, pero lo que se viene es peor. Él estaba entre el momento en que Tácito estaba y después pasaba Nerón. Y pues yo creo que ustedes saben por cultura general que se montara Nerón ahí no era la mejor noticia. Pedro sabía qué les estaba diciendo. Y les está diciendo, sufrirán. Y frente al sufrirán se levanta el versículo 7. Un versículo hermoso que dice, Maranata. En el sufrimiento tú y yo somos conscientes que necesitamos que el Señor venga pronto. Cuando sufrimos, cuando estamos muy cómodos, en esos días bonitos, cuando yo estoy de paseo, cuando estoy con mi familia, cuando no sé, estoy en una playa caminando y todo es sensación, y estoy caminando encima de la arena y todo es delicioso y como después algo, Señor, quédate un ratico, espérate que eso está muy rico. Pero cuando sufrimos, cuando el pueblo cristiano sufre, surge esto. Esta perspectiva del mundo la compartían Juan, Pedro, Santiago, la compartían todos ellos. Estamos en el fin de los tiempos, hay una urgencia, estamos en lo último. Ellos esperaban que Jesús viniera mientras aún vivían. Y nosotros hoy como iglesia, cuando sufrimos, se nos despierta, Señor, ven ya, ven ya. ¿Ustedes se imaginan cómo deben estar nuestros hermanos en Venezuela en las iglesias diciendo, no, demórate, no, Señor, ven ya, no aguantamos? La iglesia perseguida en Siria, en China, hermanos en Colombia, en las selvas, también están diciendo, Señor, ven ya. Pero nos invita a que con esa perspectiva y esa urgencia sirvamos con amor. Del 7 al 11, versos del 7 al 11 nos dice 3 cosas. Cuando sufrimos, reconfiguramos el dolor, cambiamos la mirada que tenemos del dolor haciendo 3 cosas. ¿Cuáles? Orando. Y nos dice unas claves de la oración tremendas. Nos dice que esa oración debe ser con dominio propio de la mente. Debe ser una oración inteligente, debe ser una oración que es dedicada. En algunas versiones dice dedíquense a la oración, pongan su inteligencia en la oración. Pregunta, ¿cuándo vemos a Pedro? Porque fue el que escribió esta carta, que nos dice, pongan sus ojos en Jesús, sigan el ejemplo de Jesús. ¿Cuándo vio Pedro orar de esta manera a Jesús? Un ejemplo, una escena. ¿Cuándo? Ok, Olivos. A mí me llega profundamente esta. Getsemaní. Él va, llama a Pedro, a Juan, al hermano de Juan, vengan para acá. Estoy triste y triste hasta la muerte. Y cuando arranca a orar, Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo nos narra que eso sucedió 3 veces. Lucas nos dice que en esa escena era lo usual en él. Y yéndose a orar, como era su costumbre, él era dedicado a la oración. Jesús es nuestro modelo de oración. Y de una oración que le pide concretamente al Padre, es una lucha. Y algunos textos ponen allí que él lloró. ¿Se acuerdan? Que lloraba lágrimas de sangre y que estaba apasionado y que su oración era una lucha literalmente. Y en esa clase de oración, dice que fue 3 veces. Y venía y estaba con los amigos, los veía durmiendo y les decía, no han podido orar conmigo ni una hora. No han podido, se quedaron dormidos. Y volviendo otra vez al Padre, oraba, Señor, pasa de mí esta copa. Es una oración incisiva, es una oración determinada y es una clase de oración, pues además de que es totalmente apasionada. Y esa es la invitación que tenemos hoy. La respuesta que dio el Padre fue no. Era una petición muy clara de Jesús. La hizo 3 veces. Estaba determinado. Pero también le dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué le responde el Padre? No. No voy a pasar de ti esta copa. Y por su no, tú y yo tenemos un sí.
Lo segundo que nos dice este texto es amando fervientemente. Amando fervientemente se refiere a cuando, eso es un contexto deportivo, es como cuando el equipo de uno en el estadio va perdiendo. ¿Qué tiene que hacer ese equipo? Estar fervientemente comprometidos. Eso va a hacer que así al defensa se le pase la pelota, así el delantero no chute bien y no haga el gol. No importa, se va a perdonar. Ese amor ferviente cubre multitud de pecados. Porque ustedes saben, cuando estamos en el equipo comprometidos y estamos dedicados y alguno comete un error, vamos, no importa, vamos. Eso es lo que nos está diciendo. Ámense fervorosamente, fervientemente, de tal manera que cubra pecados. Y la manera más clara de hacer ese amor ferviente, una manera práctica, es hospedando. Ese concepto en el antiguo Medio Oriente tenía profundo significado, porque era recibir al extranjero, recibir al extraño. Y se me vienen inmediatamente escenas cuando Jesús recibió a la mujer sirofenicia, la tocó, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, Él recibe al extranjero, el evangelio recibe al extranjero. Jesús se sentó a la mesa con gente extraña literalmente y lo recibía a su mesa. Pero ¿cuándo es una escena con Pedro? ¿Cuándo Jesús recibe a Pedro? Cuando es el más extraño. ¿Cuándo? Yo tengo una. Jesús le dice: tú me negarás. No, no te negaré nunca. Pasa, lo niega, muere. Se aparece Jesús después resucitado. Y por tercera vez se aparece. ¿Saben qué ha pasado? Pedro se ha ido a pescar. Y en medio de la pesca pasa alguien, no quieren reconocer que es Jesucristo, y les dicen: echen las redes a este lado. Y él ya había vivido eso. Juan 5, y retoma ese milagro, se llena la red. ¿Cómo reacciona? Él está desnudo, llega, se tira al mar. O sea, él está, Dios mío, ¿qué pasó? Pedro está sobrecogido. Jesús les dice: vengan a desayunar. Y lo invita, y le da pescadito y pan. Y después pasa algo maravilloso. En el momento en que Pedro es el más extraño, Pedro lo ha negado, Pedro ha dicho: no te conozco, no sé ni quién eres. Jesús lo invita a desayunar, lo recibe, lo ama. Pero además después lo llama y lo restituye, lo restaura. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Apacienta las ovejas. Ese es el ejemplo de Jesús para nosotros, un ejemplo que nos ha recibido. Y me pone a pensar muchísimo, si yo hoy voy a ser ese que recibe a mi familia, ese que recibe a pesar de que la familia nos hace daño, nos hiere. Y me pone a pensar, por supuesto, en un desafío que tenemos también, puntualmente como sociedad. El viernes hablaba con Alejita, que ha trabajado mucho con cárceles, y ella estaba muy, muy, muy dolida. ¿Cómo vamos a hacer para recibir a estos guerrilleros? Nosotros tenemos un llamado muy fuerte a ser los que hospedamos y los que recibimos. ¿Cómo recibimos? ¿Y qué desafío tenemos en una sociedad de recibir al extraño? Una sociedad que, por favor, hemos sido lastimados por el narcotráfico, por un montón de temas, y nos ha costado. Nos cuesta recibir a alguien. Al extraño nos cuesta recibirlo. Y Dios nos está diciendo: ustedes, mis discípulos, son los que tienen que enseñarle al mundo. Tienen que recibirlo. Tercera cosa que nos dice: ministrando. O para ser más precisos, administrando el don recibido. Administren la gracia que se les ha sido dada. ¿Y cómo? Dos cosas: hablando y sirviendo. Hablando como quien habla las palabras de Dios, y sirviendo como quien sirve con el poder de Dios. Esa dupla es poderosa, porque son las buenas nuevas. Cuando a alguien no solamente le hablamos y nuestra vida no lo acompaña. Claro, por supuesto, podemos quedar al otro lado, hacer cosas y nunca hablar. Dimos la parte social, hicimos grandes cosas, pero nunca anunciamos el evangelio.
Esa dupla no se puede separar. Anunciando y hablando. ¿Cuándo? Pedro recibió del Señor esto. ¿Cuándo fue servido por el Señor? Juan 13. Jesús, la noche que iba a ser entregado. Esa noche, ahí estaba Judas. Se quitó la toalla, se arrodilló y sirvió a sus discípulos, les lavó los pies. Y acuérdense de Pedro, Señor, ¿me lavarás tú los pies? Sí, porque si no lo hago no tendrás parte conmigo. Señor, lávame todo. No necesitas. Con que te lave los pies. Lávense los pies. Les he dejado ejemplo para que ustedes también lo hagan. Porque no hay siervo mayor que su amo. Nosotros no somos mayores que Jesús. Y hemos tenido ese mismo ejemplo de Jesús, de servicio. Versículo 11. La última parte nos dice para qué hacer todo esto. Nos está diciendo que en medio del dolor y el sufrimiento, que los están persiguiendo, los están matando, y hoy a nosotros ese sufrimiento nos ha hecho aislarnos, nos está diciendo, oren, amen fervientemente y sirvan. ¿Por qué? Porque así Dios será alabado en todas las cosas por medio de Jesucristo. A Él sea toda la alabanza, cantábamos esta mañana. Hoy tenemos palabra de Dios para que frente al sufrimiento y frente al dolor que experimentamos en nuestras vidas, seamos sensibles para servir al otro y lo hagamos para su gloria. ¿Y cómo es hacerlo para su gloria? Hacerlo para su gloria es hacerlo mediante Jesucristo. Porque no podemos glorificar a Dios en nuestras propias fuerzas. Si esto salimos de acá pensando, yo puedo hacerlo, entonces yo lo que voy a hacer es hacer un buen esfuerzo y mi voluntad, y yo voy a hacer unas horas y voy a ir a darle la comida a los... Todo eso está muy bonito, pero si ustedes no lo hacen mediante Jesucristo, hablando conforme las palabras de Dios, sirviendo mediante el poder de Jesucristo, vean, eso no va a ser evangelio. Porque nosotros no damos, no hacemos para ganar algo. No hacemos obras para ganar algo, sino gracias a su regalo recibido, damos de lo que hemos recibido. Damos lo que hemos recibido. Y el ejemplo de Jesús es un regalo dado a nosotros para imitarlo y seguirlo en el poder del Espíritu Santo al rendirnos a Él. Vamos a hacer un repasito a ver si la cogimos. Hay un serio problema frente al dolor como cristianos hoy. Nos hemos acomodado, nos hemos desentendido o simplemente estamos igual. Y el Evangelio nos llama a reconfigurar el dolor por medio de servir al otro para su gloria. Pero todo eso se da mediante Jesucristo.